estrategias, nos hacen mención también de esta parte de que tenemos de tener la escucha activa, de ser unas personas bastante observadoras. Sin embargo, pocas veces se nos habla también de cómo debemos de redactar toda esa información que hemos recabado durante un periodo de evaluación. Entonces, es lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. Y el informe psicológico, más que un requisito meramente técnico nada más, es esta forma en la que nosotros como profesionales traducimos, interpretamos, comunicamos y analizamos toda esta información que nosotros hemos recogido durante un proceso. Es este documento profesional donde nosotros organizamos y explicamos la información obtenida durante el proceso de evaluación. Y para ello también necesitamos ciertas habilidades, como lo son el analizar, sintetizar, integrar y posteriormente comunicar. Y aquí nos vamos desde lo que es la escucha activa, desde la observación, desde el análisis de todo esto que nosotros hemos recogido, el sintetizar, saber qué es lo que sí vamos a mencionar en el informe, no podemos vaciar toda esa información, y también el integrar, el que todo esto vaya teniendo también coherencia, que no vayamos fragmentando, por ejemplo, la personalidad del paciente, y posteriormente poder comunicar tanto al paciente y en caso de que trabajemos con otro profesional de la mano, el poder comunicárselo él también de una forma que sea posible entenderlo. Un buen informe no solo es ese que describe resultados, sino que también comunica esta comprensión clínica. Y el primer paso antes del informe, obviamente, es la evaluación, donde nosotros partimos de lo que es la entrevista, desde donde conocemos a nuestro paciente, el momento uno en el que lo observamos, desde sus datos generales, si hay cuestiones orgánicas también, todo esto que él nos menciona, y claro que también las pruebas que nosotros apliquemos. Para seleccionar estas pruebas, es importante tomar en cuenta toda esta información del paciente porque debemos adecuarlas a las necesidades que se están presentando, en este caso, la persona que asiste con nosotros. Un informe psicológico debe de tener equilibrio entre estos datos objetivos y la abstracción, es decir, que sí mencionemos, por ejemplo, lo que son las puntuaciones de las pruebas, sin embargo, también desde esta parte de interpretación clínica que nosotros hacemos. Únicamente no es el decir obtuvo un puntaje de 36 en el inventario de depresión de Beck y que quede hasta ahí, sino que también, ok, ¿cómo puede manifestarse esto que me está resultando con 36 puntos o un puntaje de 36? A lo mejor puede verse reflejado en lo que es hábitos de sueño y alimentación, la persona se ha aislado. ¿Cómo es que puede reflejarse esta situación para que sea más completa? Debe haber modulación, no debe ser exagerado ni recargado hacia un solo lado. Es por eso que debe estar este equilibrio entre estos datos objetivos y abstractos, justo para que sea algo objetivo también y que tengan la información suficiente para que posteriormente nosotros también podamos dar ese seguimiento al proceso de evaluación, de seguimiento, el pronóstico de la persona. Debemos ser asertivos y modestos a la hora de redactar el informe también, porque debemos ser cuidadosos de no afirmar algo que no estoy comprobando al 100% en este momento. Es decir, si tenemos también una cuestión orgánica en la que nosotros aún necesitemos a lo mejor un estudio de cuestión médica, el mencionar, ok, puede existir esto, hay una probabilidad de, pero no poder afirmarlo al 100%. Debemos ser modestos también en esa cuestión, no afirmando algo que no podemos comprobar aún con lo que nosotros hemos recogido hasta ese momento. Debemos interesar al lector también, el que sea un documento organizado, claro, que esté perfectamente estructurado para que a la hora de que la otra persona pueda leerlo, entienda ese orden también. Debemos de ejemplificar
Y como lo mencionaba a un principio, no es únicamente el decir sacó este puntaje en esta prueba, sino que también poder mencionar ejemplos. A lo mejor se está reflejando esta cuestión de inseguridad que puede verse a la hora de relacionarse con las demás personas, que le limita a hacer actividades nuevas. El ejemplificar esto también ayuda a que la otra persona que lo vaya a leer tenga información más clara y detallada sobre el proceso psicológico de la persona que fue evaluada. Para ello, también debemos discutir cada una de las partes del informe, desde lo que es la ficha de identificación hasta las sugerencias. El poder ir ejemplificando y haciendo esta interpretación clínica de cada una de las partes del informe, justo para que no quede ninguna solo de manera objetiva. Y algo que nos debe de proporcionar también el informe psicológico es facilitar el proceso de toma de decisiones. En este caso, para nosotros como profesionales y también en caso de que haya algún otro profesional trabajando de la mano con nosotros, que ambos podamos tener esta interacción desde lo que es el pronóstico para posteriormente saber qué rumbo debemos de tomar y que toda esta parte de toma de decisiones va a estar muy alineada con las necesidades de cada paciente que puede llegar con nosotros a una evaluación. Dos personas pueden mantener el mismo motivo de consulta, sin embargo, sabemos que cada persona es diferente y que todo lo debemos de ir adaptando de acuerdo a las necesidades que cada uno presenta, porque tomamos en cuenta desde el contexto en el que ellos viven. Partiendo a lo que es la estructura, nosotros empezamos de lo que es la ficha de identificación. Debemos de tener en cuenta lo que es el nombre, el sexo, la edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento del paciente también, su último grado de estudios, a qué se dedica actualmente, su estado civil, dirección donde reside actualmente, fecha de entrega del informe, y hay ocasiones en las que nosotros también vamos a ajustar según el objetivo de estudio e informe y se pueden agregar o quitar algunos datos, como por ejemplo, quién lo refiere. En este caso, si hay algún médico, a lo mejor el neurólogo solicita una evaluación más profunda y ahí podemos poner también que es referido por parte del servicio de neurología, por parte del doctor tal. La fuente de información también cuando son menores de edad, en este caso a lo mejor asistió mamá, a lo mejor asistió papá o asistieron ambos a la entrevista inicial donde hacemos nuestra anamnesis y que ellos son la fuente de información en este caso del menor. Entonces serían estos dos datos también los que van a variar de acuerdo a lo que se ajuste mejor a nuestro informe. En quién lo refiere también hay ocasiones en las que de parte de escuelas mencionan que el niño se observa hiperactivo, que a lo mejor se observa que molesta mucho a sus compañeros, inquieto, no se concentra. Y aquí también puede entrar que refieren del ámbito escolar, que se solicita una evaluación psicológica. Y este sería el primer dato que debe de llevar nuestro informe. Posteriormente tenemos las pruebas administradas. En este caso, como mencionábamos, esto va a variar también de acuerdo al caso de cada persona que nos consulte. Tenemos que ir adaptando esta batería de pruebas a las necesidades que se están presentando. Dentro de las pruebas administradas están las de inteligencia, que son estas que evalúan las capacidades cognitivas, como lo son el razonamiento, la comprensión, la memoria y capacidad para resolver problemas. Un ejemplo de esta podría ser el WISE. Las pruebas perceptomotoras o que nos pueden indicar algún daño orgánico. Aquí como ejemplo podemos tomar a lo mejor la prueba de Bender y posteriormente también las de personalidad. Y aquí ya entran las que son estructuradas o las proyectivas en caso de que también se utilicen, en este caso, cada uno de ustedes, para ir obteniendo un poco más de información. Por ejemplo, el 16PF, el MMPI, el dibujo de la figura humana, la prueba del HTP, las de tinta de Rorschach también. Hay algunos cuentos que son incompletos justo para menores de edad. Frases incompletas también y que como les decía, todo esto va a ser de acuerdo al motivo de consulta que se nos presente a nosotros de la persona que se va a evaluar. Aquí también, dentro de las técnicas
que se aplican. Está, como lo dijimos a un principio, es la entrevista, la anamnesis también cuando es en caso de menores. Posteriormente tenemos lo que es el motivo de consulta y que aquí, en caso de que haya sido referido, se mencionan las razones por las que se fue referido, como lo mencionábamos hace un momento. Si por parte del servicio de neurología se solicita una evaluación neuropsicológica quizá o una evaluación más profunda, es eso lo que nosotros vamos a escribir en el motivo de consulta, o por el contrario, si son personas ya mayores de edad que asisten por voluntad propia al acompañamiento, se menciona este conflicto que es lo que los lleva a solicitar o requerir un estudio psicológico. En este caso, mencionando de forma detallada todo ese cuadro sintomatológico que presenta la persona, desde signos y síntomas que pueden estar presentándose y que se están haciendo evidentes. Nuevamente tomamos en cuenta lo que son hábitos de sueño, hábitos de alimentación, a lo mejor han encontrado un estado de ánimo bastante fluctuante o han visto que a lo mejor se encuentran con un estado de ánimo bastante bajo. Quizás observaron que están teniendo un poco de conflicto con ciertas personas en específico. Si su rendimiento en la escuela o en el trabajo ha disminuido también. Y es aquí esto que entra dentro del motivo de consulta. Posteriormente, tenemos lo que es la descripción del paciente. Aquí son todas esas observaciones generales. Desde el momento en el que el paciente entra al consultorio, hay ocasiones en las que a lo mejor con los niños, que les mencionamos que vamos a pasar al consultorio y muestran cierta resistencia, a lo mejor se quedan con mamá abrazados un poquito más y desde ahí nosotros comenzamos también a hacer esta observación y comenzamos a evaluar también. Por otra parte, si el paciente entra con bastante naturalidad, si vemos esa parte accesible también, cómo se comportó desde el momento en que llega hasta el proceso de evaluación también. Si cooperó, si se esforzó, si veíamos cierta resistencia, si a lo mejor veíamos que lo hacía nada más de manera rápida, sin prestar la suficiente atención a lo que estábamos haciendo, cómo es su atención, su habla, su fluidez verbal y vocabulario. Aquí también observamos y vamos haciendo la evaluación de si su vocabulario, fluidez verbal y atención también son acordes a su edad y a su último grado de estudios. Entonces, a partir de aquí, toda esta información que también es bastante subjetiva, podemos llamarlo de una manera, nos está brindando información. ¿Qué tan espontáneos son? Hay pacientes que incluso llegan y en la silla o el sillón se sientan como muy rígidos, muy rectos. Entonces, a partir de ahí nosotros también nos están dando ciertos indicadores. Por otra parte, hay personas que llegan y se sientan y se ponen cómodos en el asiento y que eso también es un indicio que nosotros vamos a tomar en cuenta. El estado de ánimo, si bien a lo mejor preguntamos cómo se encuentra el día de hoy y contestan bien, ¿no? Pero aquí también el que nosotros podamos ir más allá de un estoy bien o me siento mal, por el contrario también, que nosotros podamos ir complementando todo esto que pueden mencionarnos ellos desde el tono de voz que están teniendo. En este caso, personas que llegan con rasgos depresivos suelen mantener un tono de voz bastante bajo, suenan con un lenguaje bastante aletargado también. Entonces, a partir de ahí nosotros también vamos evaluando esta cuestión, desde su lenguaje corporal, sus gestos también, como decía, tonos de voz, si los observamos dispersos, si a lo mejor no nos miran a los ojos, si vemos que están viendo todo el consultorio, si a lo mejor únicamente se quedan viendo un punto fijo también. Si hay manifestaciones de ansiedad, hay personas que a lo mejor tienden a mover mucho la pierna o mover mucho las manos. Si traen, por ejemplo, collares, aretes, pulseras, anillos y están jugando con ellos, también son indicadores que son importantes que nosotros los tengamos en cuenta justo para esta descripción del paciente durante su proceso de evaluación. Posteriormente pasamos a lo que son los antecedentes. Aquí abordamos desde lo que es el familiograma o el genograma, en el que nosotros tomamos en cuenta toda esta parte de familia nuclear,
cómo está compuesta su familia, mamá, papá, si no tiene hermanos o por el contrario, si tiene hermanos también, si tiene hijos, qué lugar ocupa entre sus hermanos, cuántos hijos tiene, si está casada, si está casado. Entonces, esta parte también es muy importante que nosotros la consideremos y que la abordemos, en este caso, desde el primer momento que es nuestra entrevista. Tenemos también lo que es la historia clínica. Aquí abordamos todos esos antecedentes desde la gestación hasta su desarrollo. Si hubo alguna cuestión de cuestiones orgánicas, cuestiones médicas que sean importantes tomarlas en cuenta, alguna enfermedad heredofamiliar, en el caso del desarrollo desde el lenguaje, la cuestión motora, cuestión de formación de hábitos también, que es importante saber desde a qué edad también comenzaron a decir primeras palabras, y que en este caso también con los menores de edad aplicamos lo que es la anamnesis justo para recabar toda esta información. Tomar en cuenta incluso si hubo algún accidente en algún momento, si hubo alguna infección, qué antecedentes, desde si había morderse las uñas, terrores nocturnos, toda esta cuestión ya a nivel de desarrollo completo, por así decirlo, es importante que nosotros la abordemos para posteriormente también redactarle en lo que es el informe. Dentro de la historia escolar abordamos desde lo que fue la adaptación para esta persona, si hubo a lo mejor alguna baja en alguna etapa escolar, si hubo algo significativo, es decir, había personas que mencionan, a lo mejor yo siempre sacaba dieces durante la primaria, secundaria y prepa, ¿no? Hay ocasiones en las que las personas también refieren a lo mejor me hacían bullying durante la etapa universitaria y que es importante que nosotros conozcamos esa información para poder tener en cuenta todo su contexto y así nosotros también saber qué información nos es útil también a la hora de dar este seguimiento con el paciente. La historia laboral, en caso de que sean personas adultas que ya trabajen o hayan trabajado, nuevamente va desde la adaptación, cómo ha sido su ascenso, cómo se relaciona con las personas, con las figuras de autoridad, cómo les va también. Lo que es la historia sexual, cuando es importante tomarla desde primeros conocimientos sobre la sexualidad. ¿Cómo obtuvimos esa información? Aquí también tomamos aspectos desde si ya hubo relaciones sexuales, si se sienten a gusto, si saben qué les gusta, qué no les gusta, y que va más allá del ámbito sexual, por así decirlo, sino que es más personal también y que es importante tomarlo en cuenta. También lo que es la relación con los otros, cómo yo me relaciono con mis amigos, con las personas de mi trabajo, con mi familia, con mi pareja también. A lo mejor yo me observo que cuando hay algo importante que hablar, tiendo a alejarme un poco. Entonces, el saber cómo nos vamos relacionando o cómo se va relacionando esa persona con las personas de su entorno para que nosotros podamos tomarlo en cuenta también y a partir de ahí nosotros también estamos teniendo información que nos puede ser de utilidad para redactar nuestro informe. Posteriormente tenemos lo que son los resultados de las pruebas. Aquí ya unimos la parte cuantitativa más la parte cuantitativa y cualitativa, que son importantes que nosotros lo vayamos mencionando, cada una de las pruebas que nosotros aplicamos y que esto nos va a ayudar a poder realizar este pronóstico de la persona evaluada. Dentro del informe es importante que nosotros también hagamos las sugerencias. En este caso, hay quienes optan también por hacer una conclusión. Esto puede ser también optativo, de acuerdo a lo que ustedes decían. Si consideran que pueden hacerlo, pueden incluso mencionar lo que es una conclusión y posteriormente está lo que son las sugerencias. Estas deben ser claras, deben ser concretas e individuales acorde a las necesidades de cada paciente. Como ya lo mencionábamos, cada persona requiere de un tratamiento bastante independiente, bastante único y diferente. Entonces, aquí nosotros vamos a ir abordando
nuestras sugerencias de acuerdo a lo que se esté presentando en este caso frente a nosotros con este paciente, porque aunque puedan tener el mismo motivo de consulta y aunque en las pruebas hayan salido con puntajes muy similares, las necesidades de uno y otro van a ser completamente diferentes. Por ejemplo, desde el contexto en el que viven, la situación económica, las posibilidades que ellos tienen también y que es importante que nosotros lo hagamos de forma individual para cada una de las personas que nosotros evaluamos. Quizás hay sugerencias que son bastante generales, como por ejemplo el sugerir que haya una rutina de sueño, el sugerir que haya como esta alimentación balanceada, pero más allá también hay otras sugerencias que son bastante individuales para cada una de las personas que nosotros evaluamos. Dentro de la redacción, debemos procurar no hablar de esa ausencia de rasgos, es decir, nosotros tenemos que mencionar la presencia de rasgos, lo que sí vemos, lo que sí observamos, lo que sí nos menciona, lo que sí podemos comprobar, porque esto es lo que nos interesa a nosotros, ver qué es lo que está presente realmente. Tampoco debemos de presentar términos que no entiende la mayoría y si es necesario usarlos, nosotros debemos aclarar ampliamente cada uno de estos. Es decir, si nosotros vamos a aplicar la prueba del inventario de depresión de Beck, no poner únicamente las siglas, sino ponerlo completo, inventario de depresión de Beck, y entre paréntesis, BDI-2. Esa parte es importante, que nosotros podamos redactar de forma completa qué es eso que nosotros estamos aplicando. Por ejemplo, si hay alguna otra cuestión de alguna enfermedad médica, tampoco abreviarla, sino explicarla de forma completa para que podamos entenderla. Es importante que no fragmentemos la personalidad del examinado. Como lo mencionábamos a un principio, tenemos que ir haciendo este análisis, esta síntesis y posteriormente también tener esta capacidad de integrar e interrelacionar los resultados de las diferentes pruebas que nosotros aplicamos. ¿Por qué? Porque no podemos ir separando la cuestión cognitiva de lo emocional ni de lo motor, porque finalmente todo está como en cadena o todo va como un dominó también. Entonces, el poder ir relacionando cómo se ve esta parte emocional influida por la parte cognitiva. Esa cuestión también es importante. No debemos sustentar rumores o información que no ha sido verificada hasta el momento. El que nosotros no afirmemos algo que no podemos comprobar desde si hay alguna cuestión orgánica, desde que si hay alguna situación personal por parte del paciente y que nosotros no tengamos la información suficiente para poder sustentarlo, es importante que nosotros no afirmemos algo que hasta el momento nosotros no hemos podido comprobar. Dar información que no aporta es otra cuestión con la que nosotros debemos de tener cuidado. Esto va a depender de por qué se solicitó la evaluación, pero como lo mencionábamos arriba, no debemos mencionar esta ausencia de rasgos, así como tampoco dar información que no aporta. A lo mejor es algo completamente o no completamente independiente, pero queda un poco más aislado de la situación que sí nos interesa abordar. En este caso, si no tiene un impacto significativo dentro de lo que es el motivo de consulta o de los datos que ya tomamos anteriormente, podemos omitirla también. Debemos procurar no omitir fuentes de información. En este caso, si es necesario escribir su mamá, su esposa, informa. Aquí también nos vamos con esta cuestión de menores de edad, que son padres, tutores, hay ocasiones en las que abuelitos o algún otro familiar está a cargo del menor y que es quien los lleva a lo que es la consulta, a lo que es la evaluación. Entonces, aquí también el poder mencionar únicamente esto y que entra dentro de lo que es la parte ética a la hora de nosotros poder redactar este informe. Como mencionábamos también, el no hacer afirmaciones no comprobadas, el no poder hacerlo de acuerdo a nuestro juicio profesional. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que no afirmamos, pero tratar de ser bastante objetivos, separar esta parte de juicios personales con la parte profesional. Aquí también entra toda esta cuestión ética en la que nosotros
nos damos esta tarea de ser lo más objetivos que podemos con la información que estoy observando sin hacer interpretaciones personales nuevamente. El incluir información que sea nociva para el examinado. En este caso, sí es necesario comunicarla y vamos trabajando quizás de la mano de otro profesional, el poder hacerlo directamente con él. Sabemos que los trabajos multidisciplinarios es estar en constante comunicación con el otro profesional para saber cómo va el paciente, cómo salió en su evaluación, qué sugerencias hay, pero si es algo bastante particular, también poder abordarlo de forma directa con el otro profesional. Debemos procurar no presentar abstracciones o ambigüedades, tratar de ser lo más claros posibles, el no darle como tanta vuelta al final, puede que no se entienda lo que nosotros estamos diciendo y que eso también es importante. Por lo mismo debemos procurar no utilizar lo que son estas frases ambiguas, vagas o abstractas e incluso que puedan llegar a ser inapropiadas. ¿Por qué? Porque vamos a dificultar la comprensión de lo que es el informe y estaríamos perdiendo el objetivo, que como era un principio, desde el poder hacer sugerencias, desde el poder llevar un buen tratamiento, desde poder comunicarle tanto a los profesionales, si es que hay un trabajo multidisciplinario, tanto al paciente. Sabemos que ese informe también se le entrega a los pacientes y que ellos puedan comprender esos resultados de su proceso psicológico también es importante. No debemos incluir generalizaciones inapropiadas y aquí debemos de basarnos en datos confiables y suficientes para que nosotros podamos hacer conclusiones. En este caso, si una persona a lo mejor menciona una vez que se enojó y a lo mejor rompió los vidrios de su casa, no significa que siempre que se enoje lo haga. Entonces aquí también debemos saber qué temas debemos indagar un poquito más, justo para no generalizar toda esta cuestión a nivel cognitivo, a nivel emocional, en rasgos de personalidad también, justo porque no tenemos la información suficiente o con que lo hayan hecho una vez, no es algo que les defina o que signifique que tenga una frecuencia bastante seguida. El presentar regateos es por eso que los datos deben ser claros para que el informe sea directo, sea firme, para que no confunda y en este caso el que nosotros seamos bastante claros, el que no le demos como tantas vueltas y expliquemos lo que realmente se está obteniendo, el no incluir tantos tecnicismos. Mencionábamos que es importante esta parte de la comunicación a la hora de compartir el informe, que tanto el otro profesional, el paciente, nosotros y quien lo lea, en este caso si hay alguna otra dependencia que también necesite leerlo, el poder hacerlo de forma clara para que esté correctamente estructurado y que sea entendible también. Debemos evitar incluir abreviaturas como el etcétera, porque puede resultarnos engañosos. Hablábamos de que es importante que nosotros ejemplifiquemos. En este caso va a ser completamente distinto que nosotros escribamos o redactemos. El paciente puede verse manifestado en cambios de hábitos o cambios en su vida diaria, etcétera. Ok, no, tenemos que hacerlo un poquito más detallado. Ok, ¿cómo pueden verse esos cambios en su vida diaria? Sí, a lo mejor en cambios de hábitos de sueño, de alimentación, a la hora de relacionarse, en su propio autoconcepto también, y que toda esta cuestión es importante que nosotros la tengamos en cuenta y la podamos mencionar para que sea una redacción adecuada, que sea ética, que sea profesional, que sea algo que comunique realmente esa comprensión de los resultados de esta información que nosotros hemos obtenido para que posteriormente podamos tener lo que es el seguimiento. En este caso, ahorita les voy a compartir un ejemplo de un informe que nosotros podemos observar también.
Ok. En este caso, tenemos aquí, como podemos ver, es la primera página de lo que es el informe. Tenemos lo que es la fecha y el lugar. Este es un ejemplo, los datos cambiaron. En este caso trae datos personales, porque en esta cuestión también debemos de ser bastante éticos, cuidar toda la información, esta confidencialidad que sabemos que únicamente tomamos en cuenta para fines establecidos como son el poder brindar una mejor atención y que únicamente se comparte con el paciente y en caso de que haya algún otro profesional trabajando, como mencionábamos incluso, si hay esta cuestión de referencia por parte de la escuela y que hay ocasiones que mencionan, el maestro me está solicitando el informe de mi hijo, también poder compartírselos. Pero sí es importante que nosotros cuidemos toda esta parte de los datos que se nos está brindando y de la información que recogemos dentro del proceso de evaluación y de las consultas de seguimiento. En este caso tenemos primero lo que es la fecha y lo que es el lugar en donde se está emitiendo. Posteriormente pasamos a lo que es la ficha de identificación. Tenemos los datos como el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, último grado de estudios, ocupación, dirección en donde reside actualmente y la fecha de elaboración de la historia. En este caso, el día en que se hizo la entrevista. En este caso fue el 12 de marzo, el día en que se entrevistó y se fue juntando Maestra, todo. no se ve la pantalla. ¿No se ve? No. Ay, permíteme. Ahí ya se ve. Sí, correcto, maestra. Ok, gracias. Bueno, en este caso les comentaba. De este lado tenemos lo que es la fecha, el lugar de donde se está emitiendo también el informe. Posteriormente, el primer elemento que nosotros encontramos es la ficha de identificación. En este caso es el nombre, el sexo, la edad, fecha de nacimiento, grado de estudios, la ocupación de la persona evaluada, la dirección en donde reside actualmente y la fecha de elaboración de la historia. En este caso les mencionaba la fecha en que se realizó la entrevista, que fue nuestro primer contacto con el paciente o con los papás o con el tutor que asistió. Posteriormente, tenemos lo que son las pruebas administradas. En este caso, para este informe se utilizaron lo que son la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, el cuestionario de pensamientos automáticos, el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck, inventario de estimación de afrontamiento, el cuestionario de salud general de Goldberg, test HTP y el test de la persona bajo la lluvia. En este caso, como lo mencionábamos anteriormente, tenemos entre paréntesis las siglas de las pruebas mencionadas, excepto en el de HTP, que ese también lo tenemos así, o en español, casa por persona, pero normalmente lo redactamos como HTP. Entonces, aquí también ponemos esto. El motivo de consulta. Aquí nosotros empezamos a describir. En este caso se trata de una persona adulta de 31 años, quien corresponde en tiempo y espacio al nombre de Amira Yáñez Andrade, en este caso soy yo, quien asiste a evaluación y atención psicológica refiriendo la presencia de un estado de ánimo persistentemente bajo, el cual se ha vuelto más evidente recientemente y parece estar influido por diversos factores previamente identificados, en este caso por la paciente, como lo son el estrés laboral, cambios en los hábitos de sueño y alimentación, así como diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. En este caso, la persona ya trae el diagnóstico y aquí es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque dicha situación presenta consecuencias significativas en algunas áreas de su vida, como las relaciones interpersonales, así como en relación a su autoconcepto. Y aquí ponemos específicamente el autoconcepto y relaciones interpersonales porque es lo que la paciente está refiriendo. Y dentro de las pruebas también observamos toda esa cuestión y que es importante que nosotros la mencionemos. Posteriormente, pasamos a lo que es la conducta del paciente durante el proceso de evaluación.
Aquí mencionamos durante la evaluación, se mostró cooperativa, atenta y accesible, se expresó de manera clara tanto a nivel cognitivo como emocional, mencionando abiertamente cómo es que se ha sentido. En este caso no se observó resistencia para compartir información, ni para compartir esta emocionalidad que llegó a surgir también y que la cual se manifestó de forma natural y sin restricciones. No se observó esta cuestión de resistencia a la hora de poder mostrarse emocionalmente. También presentó la paciente un vocabulario acorde a su edad y nivel académico, manteniendo un lenguaje fluido y congruente, y mantuvo esta disposición en todo momento durante el proceso de evaluación. Realizaba preguntas sobre aquello que tenía dudas y mantuvo una actitud de iniciativa hacia el proceso desde el momento en el que llegó, desde el punto en el que ella entra y comienza a externar todo esto que está sucediendo, cómo lo está viviendo. Desde ahí nosotros podemos ver esa actitud de apertura que la persona tiene ante el proceso. Posteriormente tenemos lo que es la historia clínica. En este caso ponemos las iniciales. Es originaria de Tuxpan, Veracruz, donde reside actualmente. Su familia está compuesta por madre, padre y 2 hermanos, ocupando ella el lugar de medio. En este caso, durante el desarrollo de la paciente, no se presentaron ningún tipo de antecedentes a nivel de desarrollo ni cognitivo, ni motor, cuestión de hábitos que hayan tenido un impacto significativo hasta aproximadamente los 22 o 23 años, cuando fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico, por lo que requirió tratamiento médico y seguimiento con asesoría nutricional. Aquí también resulta importante mencionar como antecedente que la paciente recibió un tratamiento de fertilización in vitro, el cual no tuvo éxito, y la persona refiere que fue un proceso emocionalmente complicado, donde se observó este estado de ánimo bajo. Nuevamente hubo cambio en los hábitos de sueño, alimentación y rutina diaria a la hora de dirigirse también con los demás y con ella misma, lógicamente. Actualmente la paciente presenta un malestar que afecta significativamente algunas áreas de su vida, evidenciado en cambios de hábitos de sueño, alimentación, también el estrés a nivel laboral, perdón, y que a pesar de este malestar que pudiera estar experimentando la persona, refiere que su funcionamiento diario y el cumplimiento de sus tareas se ha mantenido con normalidad. Así es como se ha percatado, ella no ha interferido en que ella deje de hacer actividades laborales, que ella no siga con sus actividades del hogar, por ejemplo. Sin embargo, sí reporta malestares físicos y a nivel emocional y cognitivo se observa este estado de ánimo bastante fluctuante, en que ocasiones nos encontramos bien y en ocasiones es bastante cambiante. Posteriormente tenemos lo que son los resultados. En este caso, primero tenemos la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, y que aquí también una opción que hace más completo el informe es poner los resultados, ¿no? Hay ocasiones en las que podríamos omitirlo, pero el que la persona también sepa, ok, cuánto saqué de esto, si bien ellos a lo mejor no lo interpretan, obviamente, al menos de que sea otro profesional que tenga conocimiento también en esto, es importante que ellos lo tengan en cuenta, o por el contrario, si decidimos omitir las tablas, únicamente el poder redactar, ¿no? En este caso se utilizó HATS para evaluar los niveles de ansiedad y depresión en la paciente. En niveles de ansiedad se obtiene un puntaje de 12 y depresión un puntaje de 2. Como resultado se obtiene un puntaje total de 20, y aquí aclaramos también en este caso que el puntaje más elevado fue en niveles de ansiedad, teniendo un punto de corte como caso clínico significativo o en interpretación de severidad es grave. Entonces, estos signos y síntomas pueden presentarse a nivel fisiológico, cognitivo, conductual y emocional. Aquí también, ahorita vamos a ver los índices de depresión, por ejemplo, aquí es bastante bajo y en la otra prueba es más alto, pero va a depender también de lo que son las pruebas. Hay algunas que obviamente son más completas que otras, entonces aquí es cuando nosotros tenemos que ir relacionando
ir interrelacionando toda la información que nosotros vamos obteniendo desde lo que es la entrevista, como lo mencionábamos. Posteriormente, se aplicó también el cuestionario de pensamientos automáticos, instrumento que evalúa la frecuencia con la que una persona experimenta pensamientos automáticos negativos en la vida cotidiana. Estos pensamientos suelen surgir de manera rápida y espontánea. Los resultados obtenidos muestran puntajes bastante elevados en las diferentes dimensiones evaluadas, lo cual evidencia una alta tendencia a presentar pensamientos de autocrítica y valoración negativa hacia sí mismo. A su vez, se observa también la presencia de ideas relacionadas con sentimientos de incapacidad o falta de control frente a diversas situaciones. Se identifican pensamientos vinculados con percepciones desfavorables sobre sí mismos, dificultades en la valoración personal, y de igual manera se evidencian cogniciones de contenido pesimista respecto a las situaciones y a las propias capacidades. En este caso, el motivo de consulta también lo mencionábamos, que va más relacionado a lo que es el autoconcepto y que de una u otra forma aquí también nos lo está mencionando el cuestionario. Aquí sí utilizamos esta cuestión de cómo se ve reflejado de acuerdo a lo que nos va indicando el instrumento que nosotros aplicamos. Entonces, el puntaje total nos indica una alta frecuencia de pensamientos automáticos negativos, lo cual puede influir en la forma en la que el evaluado interpreta las experiencias cotidianas y responde emocionalmente ante situaciones de estrés o de dificultad, como lo mencionamos en la parte de aquí arriba. Posteriormente tenemos el BDI y aquí nuevamente encontramos que tenemos el nombre completo seguido de lo que son las siglas entre paréntesis. Aquí nuevamente los resultados obtenidos corresponden a un puntaje total de 32 que nos indica una interpretación severa de los síntomas. Estos son clínicamente significativos y se pueden evidenciar a nivel emocional con tristeza persistente, sentimientos de vacío y desesperanza e incluso acompañados de irritabilidad. En este caso también sabemos que los síntomas depresivos no únicamente es estar triste o llorar, sino que también pueden estar estas máscaras que se van poniendo frente a esto que realmente está sucediendo, pero pueden manifestarse de otra forma como la irritabilidad. A nivel cognitivo, podemos observar dificultades significativas en la concentración y pensamientos negativos que son frecuentes sobre sí misma y lo que respecta al futuro. A nivel conductual también hay una disminución de la motivación para realizar actividades diarias que a lo mejor antes hacíamos con bastante frecuencia y que el día de hoy mi interés por hacerlas ha disminuido. Si bien en este caso la paciente mencionaba que no se veía afectada su rutina, pero no significa tampoco que tenga el mismo nivel de energía ni la misma motivación al hacer las cosas. En ocasiones los pacientes refieren a hacer las cosas porque sé que las tengo que hacer y que aquí también hay una gran diferencia en el lo tengo que hacer por el realmente yo quiero hacerlo porque siento la energía suficiente para poder hacerlo. A nivel físico, también se presentan alteraciones importantes en lo que son el estado de sueño, los cambios de apetito y también la fatiga constante que puede referir la paciente. Posteriormente, tenemos el inventario de ansiedad de Beck. En este caso, el puntaje total fue de 23, corresponde a síntomas de ansiedad moderada, pero que sí corresponden a síntomas físicos y somáticos, como lo marca esta prueba, que nosotros lo vamos diferenciando hasta abajo viene el puntaje, y viene la categoría de síntomas físicos y somáticos. En este caso incluye desde la inquietud, tensión, palpitaciones y malestar corporal, lo cual puede afectar su bienestar general y funcionamiento diario. Sin embargo, es importante mencionar que estos tienden a estar más marcados ante ciertas circunstancias. En este caso, el que nosotros podamos tomar en cuenta, por ejemplo, en una ocasión se mencionaba, ok, es que esta semana donde hubo como esta evaluación en estas últimas 2 semanas, me ha estado pasando específicamente esta situación que me ha tenido un poco más tensa. Entonces, aquí es importante que nosotros también tomemos en cuenta esa información que nos puede brindar el paciente justo para que no haya como este sesgo a la hora de hacer nuestro informe y poder brindar nuestros resultados.
Posteriormente tenemos lo que es el cuestionario de salud general de Goldberg. Aquí nuevamente tenemos las subescalas, las puntuaciones y mencionamos que la paciente presenta un estado de salud mental comprometido. Mencionamos nuevamente lo que son las puntuaciones y el resultado manifiesta que existe este malestar psicológico significativo que se hace evidente a través de síntomas físicos como dolores musculares, fatiga y alteraciones en el sueño y apetito, síntomas de ansiedad e insomnio, que van también acompañados de inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva, así como dificultades en la interacción social. Asimismo, se observan síntomas depresivos moderados, incluyendo una tristeza persistente, desmotivación, sensación de vacío, las cuales afectan su bienestar emocional, funcionamiento diario y relaciones interpersonales. En este caso, aquí nosotros también vemos esta parte de interacción social, que también es algo que refiere la paciente a un principio, y nosotros vamos uniendo todo esto que nos va brindando las pruebas, los resultados, con esto que la paciente también nos mencionó. Es importante que eso también nosotros lo tomemos en cuenta, lógicamente. Tenemos el inventario de estimación de afrontamiento, el cual evalúa estrategias cognitivas y conductuales que utiliza la persona para afrontar situaciones estresantes. En este caso, aquí únicamente nos situamos en lo que son las situaciones estresantes nada más. Los resultados obtenidos indican una mayor utilización de estrategias de afrontamiento centradas al problema, que sería el resultado de la prueba, y aquí ponemos que este estilo de afrontamiento se compone de las siguientes escalas. Y ponemos desde cómo se manifiesta el afrontamiento activo, que va desde enfrentar directamente el estresor con el propósito de reducir o eliminar estos efectos negativos que pudiera estarnos produciendo, que implica pensar y organizar estrategias para manejar la situación problemática, evaluando todas esas alternativas que podemos tener y tomar la mejor forma de afrontar esta situación que se está presentando. Posteriormente tenemos también como esta ejemplificación de los demás subescalas que son parte de este estilo de afrontamiento. Y aquí es importante la búsqueda de apoyo social por razones instrumentales. En este caso implica recurrir a otras personas para obtener un consejo, una orientación, información o ayuda práctica con el fin de solucionar la situación problemática que se está presentando. En esta escala, si bien observar podemos observar que aquí nosotros estamos mencionando esto, pero el que tuvo un puntaje más bajo en este caso fue la parte social. Entonces, respecto al área social, sí obtenemos como este indicador también que nos va marcando que ahí hay como cierta resistencia a la hora de poder acceder a lo que es una red de apoyo. Eso fue respecto a lo que son las pruebas psicométricas. Posteriormente tenemos lo que son las pruebas proyectivas y que ya lo marcamos incluso respecto al área emocional y rasgos de personalidad. Entonces, aquí observamos una una adecuada adaptación al medio, lo cual puede manifestarse mediante un espíritu de lucha y resistencia ante dificultades que pueden presentarse en la vida diaria, en este caso de la paciente. Sin embargo, esto también puede generar un estado de desconfianza o estar a la defensiva y se hacen evidentes sentimientos de irregularidad, desarraigo, falta de apoyo y estabilidad, lo cual puede estar influenciado debido al mismo sentimiento de descontento e inseguridad que se manifiesta en el ambiente familiar, lo cual también puede ser percibido como una situación molesta o de disgusto, y que aquí es importante que nosotros, por ejemplo, en esta parte, no estamos afirmando que es necesariamente un disgusto en torno a la familia nuclear, sino que pudiera ser este disgusto, molestia, incomodidad que pudiera estar experimentando la paciente en este caso. A su vez, también observamos esta vinculación materna y que también tiene como uno de los resultados el pretender preservar el hogar como un refugio y cuidar también esta parte de la intimidad.
esta cuestión de acceso hacia ella, hablábamos que en cuestión de redes de apoyo, no va teniendo como esta facilidad de poder acudir a ellas. Sin embargo, sí lo podemos ver manifestado también en esta cuestión proyectiva. Respecto a sus rasgos de personalidad, también se observa una persona amable, que es algo que la paciente también refirió en su momento, y que lo cual puede ser a su vez una forma de protección, si bien observamos que hay energía y que pudiera manifestarse también por medio de impulsividad, reacciones inmediatas, explosividad, descargas impredecibles, que pudieran manifestarse con agresividad y que aquí también mencionamos esta cuestión de acuerdo a lo que nos va mencionando también el manual. Por ejemplo, hay ocasiones en las que si mencionamos agresividad, normalmente pensamos en esta cuestión física. Entonces, aquí nosotros también ejemplificamos un poquito más que la agresividad puede verse como ironía, como impaciencia, indignación, irritabilidad ante las contradicciones, así como también una falta de control racional, esto como resultado de una falta de regulación y recursos respecto al área emocional durante la infancia que a lo mejor no fueron obtenidos. Se observa como mecanismo de defensa el que pudiera recurrir también a la fantasía para no ver el mundo que le rodea. El manifestar poca confianza en sí misma también puede impactar en limitadas posibilidades de contacto, es decir, no estar aquí en el ahora con la situación que estoy viviendo, con la emoción que estoy experimentando, con la situación estresante que tengo enfrente y que debo de enfrentar, la poca sociabilidad que se pudiera llegar a tener, una debilidad de voluntad se puede manifestar también a través de estar apática, mostrar falta de interés, de atención, memoria. Sin embargo, también hemos encontrado en la paciente estos deseos de cumplir objetivos, deseo de reconocimiento, así como una necesidad de poder destacar en lo profesional, social y familiar, y que esto nosotros lo vamos sustentando también con la información que ellos refieren, ¿no? Hay ocasiones en las que ellos lo mencionan tal cual. Un ejemplo, no estoy en donde debería de estar, ¿no? Entonces yo quiero hacer esto, yo quiero tener a lo mejor este puesto de trabajo, yo a lo mejor quiero estar bien con mi familia y que también es importante que nosotros vayamos uniendo todo esto para poder redactar el informe. Aquí también nosotros mencionamos que se observan indicadores de una posible inferioridad o desvalorización de acuerdo a también como nos lo va marcando el manual. Y estos indicadores pueden manifestarse nuevamente en dificultades al relacionarse en su círculo social, conductas evitativas, desde que nos aislamos, desde que nos cerramos a no socializar, no comunicar, y que a su vez también se manifiestan estos rasgos depresivos y de fatiga, los cuales pueden ser consecuencia de factores situacionales, así como también asuntos inconclusos, en este caso, tomar en cuenta el diagnóstico que tiene la paciente. Y si recuerdan, ella se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro, el cual no tuvo éxito. Entonces, esta cuestión también es algo que refiere la paciente y que es importante que nosotros lo tomemos. Hay quien sí lo menciona, a lo mejor yo quería ser mamá, ¿no? Hay personas que no lo mencionan abiertamente, pero que finalmente también está existiendo un proceso de duelo. Entonces, todo esto también lo podemos ver reflejado aquí y es por eso que puede haber incluso estos asuntos sin resolver, estos asuntos inconclusos que pueden ser resultado de este duelo que nosotros estamos viendo y que si bien no todos lo reconocemos como duelo, sabemos que fue simbólico y que esa parte también está afectando en el cómo la paciente puede presentarse hoy en día. En este caso también el estrés laboral y dinámicas interpersonales, el tener que sostener como toda esta cuestión puede sentirse como una presión o amenaza hacia sí misma y que puede llegar incluso a la autoagresión. En este caso va desde que nosotros a lo mejor tenemos más empatía con el otro. En lugar de yo decirte a ti, lo regreso hacia mí. Entonces, toda esta cuestión que también puede observarse y que aquí también mencionamos posibles sentimientos de angustia, falta de defensas y que a nosotros, en este caso al paciente, la lleva como
apechugar, a reprimir, a sostener todo esto que nosotros pudiéramos estar sintiendo como una forma de defensa incluso, ¿no? Mencionábamos anteriormente en los estilos de afrontamiento, nos cuesta un poco de trabajo el recurrir a lo que son las redes de apoyo y que bien esa cuestión que nos marca el manual de apechugar también es una forma de sostener, es una forma de defensa en la que nosotros afrontamos estas situaciones que pueden ser complicadas. Aquí les mencionaba, la conclusión también la podemos hacer o podemos omitirla. En este caso, los resultados de la evaluación sugieren la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva clínicamente significativa, acompañada de una elevada frecuencia de pensamientos automáticos negativos relacionados con autocrítica, sentimientos de incapacidad, y también se identifican niveles importantes de malestar psicológico de forma general, evidenciados en síntomas físicos, alteraciones de sueño y tensión emocional. Aquí también mencionamos lo que son los recursos de afrontamiento que tiene la persona y que es importante que nosotros mencionamos que esto constituye también un factor protector importante para la paciente. En conjunto, los resultados sí sugieren la presencia de un cuadro caracterizado por sintomatología ansiosa depresiva asociada a factores puntuales. Nuevamente mencionamos estos estresores personales, laborales y médicos que actualmente impactan su bienestar emocional. Dentro de lo que es la impresión diagnóstica, aquí, como lo mencionamos a un principio, el no poder sustentar todo al 100%, en este caso actualmente la persona no lleva un tratamiento médico y es por eso que nosotros también mencionamos el trastorno depresivo no especificado, lo codificamos con síntomas ansiosos en contexto de síndrome de ovario poliquístico y factores biopsicosociales. Aquí, si bien nosotros podemos irnos desde el trastorno depresivo mayor o el trastorno depresivo debido a otra afección médica, sin embargo, la falta de información sobre su diagnóstico hoy en día es algo que nosotros no podemos afirmar. Entonces, hablábamos incluso de este duelo simbólico que no necesariamente corresponde a lo que es un trastorno depresivo mayor. Entonces, también en esta cuestión de impresión diagnóstica debemos de tener bastante cuidado a la hora de poder hacerlo y que también hay ocasiones en las que la impresión diagnóstica se omite y se deja únicamente la conclusión. Si todavía no podemos como describir un poquito más nuestra impresión diagnóstica, únicamente podría quedar con la conclusión y posteriormente pasamos con lo que son las sugerencias. En este caso, el continuar con un proceso de acompañamiento psicológico, estar en constante monitoreo médico, que si bien es algo que en ocasiones los pacientes llegan a omitir y que es importante que nosotros les demos esa recomendación para que ellos puedan continuar con su monitoreo. Si es necesario hacerse un chequeo cada 6 meses, eso ya lo va a determinar el médico, pero de entrada que puedan acceder a él. Obviamente, desde si cuentan con servicio médico o no cuentan con servicio médico, es importante que nosotros tomemos en cuenta su contexto, como lo mencionábamos, el establecer rutinas de sueño y alimentación saludables, el incorporar actividad física regular, la búsqueda de apoyo social de familia, amigos, compañeros de trabajo, el fomentar estas redes de apoyo o búsqueda de redes de apoyo, realizar actividades que promuevan bienestar y autoestima como hobbies, contacto social y refuerzo de logros. Aquí nuevamente nos apoyamos desde la parte individual o lo que son las redes de apoyo. Posteriormente, establecer metas realistas y graduales, reforzando la sensación de logro y control. En este caso, a veces a lo mejor podemos llegar a tener estas metas y objetivos que consideramos un poquito grandes y que a veces sentimos que no llegamos. Entonces, también el poder establecerlos junto con el paciente desde una parte realista y que sea sostenible para ellos también es importante para que no podamos o para que más bien sea sostenible este seguimiento y que no sea algo que dejemos a medias, en este caso, por parte del paciente. Posteriormente ya nada más tenemos la persona que evaluó, en este caso la cédula profesional, y sería la firma. Aquí, antes de preguntar si hay alguna duda,
La batería de pruebas fue ajustada a las necesidades porque se observaban estos síntomas depresivos. Entonces, desde lo que fue la entrevista, nosotros empezamos a notar esta parte, lo mencionábamos desde la evaluación, en la que la persona llegaba y hablaba muy, muy bajito, muy lento también. Se veía completamente, incluso podemos decir, sin ganas. Desde la parte física también es algo que nosotros notamos y desde ahí empezamos a obtener información para, ok, a lo mejor me voy a ir también por esta situación para evaluar la cuestión depresiva. Aquí en este caso fue adaptada a esta necesidad específicamente, que fue cuestión de depresión y tomar en cuenta también niveles de ansiedad y de acuerdo al contexto que la paciente mencionaba, desde cómo se había sentido, desde cómo se observen sus diferentes contextos también, los síntomas, los signos, las situaciones que puede llegar a presentar también en sus diferentes relaciones sociales y en cómo ha disminuido desde la alimentación, desde hábitos del sueño, y es por eso que aquí se escucha incluso, considero bastante repetitivo, pero porque fue adaptado de acuerdo a evaluar específicamente lo que son síntomas ansiosos y depresivos.